Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro con la salud aquí en Teleantioquia, su médico en casa, todos los días, para que conversemos de esas enfermedades que son tan frecuentes en la población y algunas que no lo son tanto, pero que hay que prevenirlas y hay que conocerlas y diagnosticarlas a tiempo, por supuesto, como la enfermedad de la que vamos a hablar hoy. Es un tanto compleja porque puede presentar diversos síntomas y también diversas causas. Seguramente algunos de ustedes se sentirán identificados cuando les describa más o menos de qué se trata esta enfermedad. Estoy hablando de la disautonomía, pero antes quiero recordarles que tenemos 2 líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros y, por supuesto, hagan sus preguntas porque estamos en directo. 232-4604, esta línea es local para Medellín y el área metropolitana. Y también tenemos una línea de larga distancia, 018-051-5015, para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia, desde donde a diario nos han reportado sintonía. Redes sociales, se las recuerdo ahorita porque antes quiero que hablemos un poquito o nos pongamos en contexto sobre el tema que vamos a hablar hoy, sobre esta enfermedad que se llama disautonomía. No sé si alguna vez han escuchado esta palabra, pues se trata de lo siguiente: es una enfermedad del sistema nervioso autónomo, el cual está encargado de regular aproximadamente el 90% de las funciones de nuestro cuerpo, que van desde órganos vitales, energía, reacción y emociones. Si ya fuiste diagnosticado con esta enfermedad o crees que de pronto la tienes, seguro has sufrido desmayos continuos o síncopes. Los síncopes es como la sensación de desmayo. Cambios en el ritmo cardíaco y presión sanguínea. Es una enfermedad hereditaria y se puede generar también por el estrés, entre muchas otras causas que son de las que vamos a hablar más adelante con nuestro invitado, que además es especialista en el tema. Disautonomía, ¿se puede prevenir? ¿Se puede curar? ¿Cómo se detecta? ¿Y cuál es su tratamiento? Hay enfermedades que son asintomáticas. ¿Qué significa esto? Que no presentan ningún tipo de síntoma. Entonces, ¿cómo darse cuenta, por ejemplo, si padecemos esta enfermedad que se llama disautonomía? Yo los invito para que se queden con nosotros porque la información que hoy tenemos para ustedes es muy importante. Quédense con nosotros durante los próximos minutos porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, estamos en directo, no solamente están las líneas telefónicas para que conversemos sobre el tema de hoy, que es la disautonomía. También nos encuentran en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook, canal Teleantioquia. Gracias nuevamente a quienes nos acompañan todos los días en este horario en directo a las 6 y 5 de la tarde y también en nuestras repeticiones a las 5 de la mañana de lunes a viernes. Los invito nuevamente para que nos sigan escribiendo sus mensajes a nuestro correo electrónico para que nos sugieran temas que quieran que tratemos aquí en el programa. Su Médico en Casa, @teleantioquia.com.co. Más adelante vamos a ver en pantalla toda esta información para que tomen nota bien atentos. Saludo al doctor Basilio Wagner Ramírez. Él es neurólogo especialista, además en esclerosis múltiple, pero hoy vamos a hablar de disautonomía porque también es neurólogo clínico. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Gracias a ti por la invitación nuevamente. Bueno, este tema, ¿qué tan común es? Porque para mí es una palabra relativamente nueva, como seguramente lo va a ser para muchos televidentes, doctor. ¿Qué tan presente está en la población esta patología? Es un tema muy frecuente. De hecho, ha permanecido subdiagnosticado durante muchos años. Es muy frecuente verlo en casos de pacientes que inicialmente te cuentan la historia, que inicialmente habían sido catalogados que presentaban hipoglicemia y presentaban los episodios de hipoglicemia y por hacían mareos sus caídas. Y cosas de esas. Sí, de hecho arrancaban con un cuadro de mareo, cuadro de malestar general, hacían pérdida de conciencia e inicialmente los evaluaban y decían, no, tienes básicamente hipoglicemia, y a partir de ahí se va toda la historia. Cuando te sientas a recopilar esa información, te das cuenta que son pacientes que han venido con episodios de pérdida de conciencia en forma recurrente o una serie de síntomas que comprometen el sistema autónomo de una forma muy frecuente en el tiempo. Sí. Y que los ha llevado a clasificar en algunos casos como si fueran pacientes que presentaran patologías, inclusive patologías psiquiátricas. Ahora, entonces, ¿podría confundirse la disautonomía con otro tipo de patologías por los síntomas que usted nos acaba de mencionar, doctor? En el caso específico de la disautonomía, ¿en qué consiste esta enfermedad? La disautonomía es una manifestación realmente
de un complejo de enfermedades. O sea, es un grupo muy amplio en el cual tenemos básicamente una alteración del sistema que regula las funciones autonómicas como nos da nuestro organismo, como nuestra frecuencia cardíaca, nuestra tensión arterial, el peristaltismo de nuestro tracto intestinal en general. Son un complejo de manifestaciones que se dan como consecuencia de diversas enfermedades, inclusive diversas condiciones, no necesariamente enfermedades. Le vamos a pedir a Adriana, que se encuentra en el municipio de Envigado, que nos dé un minutico mientras vamos avanzando en el tema. Hoy estamos hablando en Su Médico en Casa de disautonomía. Es una enfermedad pues que hay que consultar, hay que diagnosticar a tiempo. No sé si de alguna manera se pueda prevenir, eso lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del tema, porque sí quisiera preguntarle, doctor, acerca de las causas. Usted me decía ahorita antes de iniciar el programa que son diversas causas y los síntomas también, pues algunos no están como muy claros porque podrían confundirse con otras patologías. De hecho es muy frecuente. Te lo pongo, el espectro así es tal que a veces tenemos pacientes o hemos tenido pacientes con diagnósticos de trastornos de pánico que pues inicialmente fueron interpretados así, pacientes con diagnósticos de epilepsia que inicialmente se diagnosticaron como epilepsia, pero cuando vas llevando el transcurso del tiempo y entiendes los síntomas y lo haces una evaluación clara con él, te das cuenta que realmente el paciente presentó un episodio de síncope y cuando empiezas a aislar la historia te das cuenta que probablemente tiene una enfermedad del sistema autónomo. Muy bien, vamos a saludar a Adriana, ahora sí que nos acompaña desde el municipio de Envigado. Bienvenida, Adriana, ya Su Médico está en casa. ¿Cuál es la pregunta para él? Y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Yo fui diagnosticada con disautonomía hace por ahí 5 años, pero no tomaba absolutamente ningún medicamento. Sí. Y yo, pues realmente, los dolores de cabeza son muy fuertes, solo me dijeron, tome acetaminofén, no hay nada. Los primeros meses me dijeron que tomara inicialmente por 3 meses ácido valproico, sí, pero me lo quitaron. Entonces me tengo que aguantar esa sensación de mareo, ese dolor de cabeza, no sé qué hacer. Yo a veces de verdad siento que se me va toda la energía. La entiendo, Adriana. La entiendo. Bueno, y en cuanto a la alimentación y un hábito saludable de vida, por ejemplo, el ejercicio. Pues ejercicio no hago, pero la alimentación sí muy sana, tengo un peso bajito, o sea, todo lo tengo bien. Muy bien, vamos a ver entonces. Pero es el problema de que no puedo tomar nada, claro, cuando tengo dolor de cabeza. Y ahí hablamos de calidad de vida, por supuesto. Gracias, Adriana, por acompañarnos y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Basilio. ¿Qué podríamos recomendarle a Adriana, doctor? Y en este caso, pues a los pacientes con disautonomía. En una gran proporción de los casos, el manejo se hace con medidas muy básicas, muy sencillas, que incluyen aumentar el volumen de líquido, generar líquido en el día, aumentar el consumo de sal, paradójicamente como en otras enfermedades que sí, tú quitas. Que lo disminuyen. Pero cuando hablamos de líquido, ¿nos referimos al agua o a otro tipo de líquido? Líquido, doctor, en general, porque si hablamos solamente de agua, el agua tiene, o sea, el volumen que tenemos que consumir, si es muy alto, va a diluir el sodio de la sangre, entonces el paciente va a presentar mareo por alteración básicamente de la cantidad del sodio de su sangre, se va a diluir, por decirlo así. Bien. Entonces la idea es que tenga un incremento en su consumo de líquido, que tenga un mayor consumo, que tengamos un incremento del consumo de sal, pero principalmente es importante definir el tipo de disautonomía que está presentando, porque dependiendo de eso se establece como la orientación, qué tanto requerimos un manejo simplemente con medidas generales o requerimos un manejo farmacológico. El concepto de estar manejada con ácido valproico, pues quedan algunas inquietudes del por qué sería. Claro. De pronto se consideró que el dolor de cabeza fue una manifestación y el dolor de cabeza se está interpretando como una migraña y probablemente se está manejando con una medicación profiláctica. Sería como la única observación que vería en ese caso. Y a esta hora nos acompaña también Luz en el municipio de Itagüí. Bienvenida, Luz, gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su inquietud para el doctor Basilio frente al tema de hoy, que es la disautonomía? Luz, sí, gracias. Quería preguntarle al doctor, yo tengo disautonomía hace más o menos unos 15 años, que si la disautonomía da incapacidad permanente. Pensión permanente. Pensión, para que le dé la pensión. Pero a ver, o sea, disautonomía, ¿cuál es su pregunta específicamente, doña Luz? Que si la disautonomía
es motivo para que a uno le den una pensión por invalidez, pensión por invalidez. Entonces vamos a hacer una cosa, doña Luz, ya mi compañero Juan Carlos está por acá en estudio, la voy a invitar para que esté muy pendiente enseguida porque viene luego el bloque jurídico y es una buena pregunta para que también le hagamos a nuestros compañeros que vienen a continuación en su caso en casa. Sin embargo, pues yo quería preguntarle también al doctor Basilio a ver si de pronto tiene algún conocimiento de un paciente de disautonomía con 15 años, le entendí que lleva 15 años diagnosticada, si esto es suficiente para que le den pensión de invalidez. Mira, yo sobre el concepto de pensión por invalidez, pues no tengo como un elemento claro. que te pueda decir. Te puedo decir que hay algunos pacientes que tienen grados de discapacidad marcada especialmente, o por los episodios de síncope recurrente, o por los episodios de múltiples pérdidas de conciencia, sin una respuesta terapéutica idealmente buena, por decirlo así, sí. Y en ocasiones por los cuadros de fatiga crónica, que son muy frecuentes observados asociados a esta entidad. Muy bien, ya sabe entonces doña Luz, de todas maneras la invito para que se quede aquí en Teleantioquia muy pendiente de su caso en casa que viene a continuación. Yo le transmitiré su pregunta a mi compañero Juan Carlos Hurtado para ver qué respuesta tenemos. Doctor, antes de ir a la pausa, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Que realmente diga si es disautonomía, no es una baja de azúcar o no se confunde con otro tipo de enfermedades. ¿Qué tipo de pruebas se hacen? ¿Qué tipo de exámenes o incluso los mismos síntomas dan cuenta? Tienes dos componentes importantes. Uno, la historia clínica del paciente, lo que te va contando en el transcurso. Las manifestaciones de los episodios de cambios o de mareos relacionados con cambios de posición. Adicionalmente, los episodios de taquicardia irregular, los episodios de pérdida de conciencia, pues tienes el soporte clínico. Y ahora vienes a un soporte de estudios o básicamente de evaluación, dentro de los cuales tenemos una de las pruebas que es el test de mesa basculante, sí. Que es una prueba donde nos permite evaluar la relación entre la presión arterial, la frecuencia cardíaca y qué tanto se pueden alterar una con la otra. Tenemos estudios como el Holter, tenemos estudios también como el ecocardiograma y ya otra serie de estudios para descartar posibilidades alrededor de él, porque siempre es importante también tener qué otras opciones existen, claro. No todo orientarlo también hacia esa autonomía. Muy bien, doctor Basilio, gracias por estar acá nuevamente. Es momento de hacer una pausa en Su Médico en Casa. Estamos hablando de disautonomía. Es una enfermedad muy compleja, hay que prestarle especial atención porque el diagnóstico se puede hacer. Ahora, ¿se podrá prevenir? La respuesta la tendremos después de la siguiente pausa. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. El tema del día, la disautonomía, hay que prevenirla. ¿Será que se puede prevenir? ¿Y cuál es el tratamiento? Ya tocamos parte del tratamiento también, pero muy importante que tomen nota sobre estos datos que les voy a mostrar a continuación. Precisamente sobre esta enfermedad, la disautonomía es una enfermedad del sistema nervioso autónomo, el cual está encargado de regular aproximadamente el 90% de las funciones de nuestro cuerpo, que van desde órganos vitales, energía, reacción y emociones. El tratamiento para combatir este tipo de enfermedad es integral. Hay muchos hábitos del diario vivir que pueden ayudar a mejorar, por supuesto, los síntomas, como dormir bien, alimentarse adecuadamente y llevar una vida tranquila, porque se dice en gran parte que también la genera el estrés. El yoga y la acupuntura sirven como terapia adicional cuando el estrés es el que desencadena eventos de disautonomía, porque ayudan a mejorar los síntomas. Se definen dos tipos, la intolerancia ortostática y la hipotensión ortostática. La primera se da en aquellos pacientes que no soportan estar de pie por mucho tiempo y presentan síntomas como mareos o pérdida del conocimiento cuando están en esa posición. La segunda se presenta en aquellos pacientes que se levantan rápido de la silla o de la cama y presentan síntomas similares a los de la primera. Por último, la alimentación en los pacientes que sufren de disautonomía debe ser rica en hidratación, lo decía ahorita el doctor Basilio. La sal permite retener líquidos en el organismo y ayuda a las personas con esta enfermedad. También se les sugiere que consuman 2 litros de agua al día, entre otros líquidos, como lo mencionaba también el doctor. Saludamos rápidamente a Gloria, que está en el municipio de Itagüí. Bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta, Gloria? Buenas noches. Lo que pasa es que quisiera saber, a mi hija desde hace 2 años aproximadamente viene presentando síntomas precisamente de desvanecimientos,
siempre le han dicho que no, que es que tiene vértigo de Meniere, Sí. Luego en el trabajo constantemente se desmayaba. ¿Y ya ¿sí? se hizo exámenes? ¿Ya Le visitó al tomaban la médico? presión y estaba con esa presión a 1000, la llevábamos a urgencias, le hacían electros, los electros salían buenos. Ahora le hicieron un monitoreo de presión arterial y sale que es hipertensa. Sí. Pero entonces siempre han sido como un montón de diagnósticos diferentes. No Entonces, sé si eso de pronto tendrá que ver con la disautonomía o no. muy buena pregunta, Gloria, gracias por ¿Hace cuánto nos dijo? Hace por ahí 2 años más o menos 2 viene años, con los muy bien. mareos, pero siempre ha sido el diagnóstico inicialmente fue vértigo de Meniere, la han tratado por el vértigo de Meniere, Muy bien, Gloria. después le han dicho que era prehipertensa y ahora sí salió que es Vamos a ver hipertensa. entonces qué nos dice el doctor Basilio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. A usted por estar en Su Médico en Casa, doctor. Bueno, los episodios de pérdida y los episodios de síntomas, si son síntomas sobre los cuales pensaríamos o hablaríamos a favor de una enfermedad del sistema autónomo. Sin embargo, el contexto de lo que se está generando siempre nos obliga a descartar otras entidades. El hecho de tener hipertensión arterial es un elemento que es bien importante. Así como tenemos los episodios de hipotensión, también podemos tener episodios de hipertensión refleja, así como episodios de taquicardia en forma refleja. No simplemente es el episodio que el paciente cae su presión, sino puede también tener episodios de hipertensión arterial asociados a otra serie de síntomas. En este caso en especial es muy importante tratar de establecer cuál es el factor responsable. Hay que revisarlo y estudiarlo un poquito más a profundidad realmente. Hay enfermedades, doctor Basilio, que definitivamente se pueden prevenir, como otras no, o algunas se pueden curar, otras no. En el caso de la disautonomía, ¿qué esperanzas, entre comillas, existen para el paciente en su calidad de vida? Existen varias. O sea, uno de los principales problemas que tenemos es que primero tenemos que diagnosticarla, que es una de las cosas más complejas a veces, especialmente por lo que charlábamos. El paciente va de un otro, de otro especialista a otro y finalmente pues queda dando vueltas. Primera cosa. La segunda cosa es tratar de definirla. Y la tercera es, con base en lo que se establece, empezar un programa de readaptación y tratar de buscar cómo mejorar su calidad de vida. En pacientes jóvenes es muy frecuente verlo. En algunos casos se considera que es parte de un proceso de inmadurez del sistema que se encarga de regular esa presión y de controlar la frecuencia cardíaca, es decir, una inmadurez parcial del sistema autónomo, valga la palabra. En ese orden, se ha visto que estos pacientes, a medida que va transcurriendo el tiempo, los síntomas tienden a ir mejorando y de hecho tienden a ir mejorando con el tiempo. Ahora, en pacientes en los cuales tenemos una condición mucho más instaurada, se pueden utilizar algunos medicamentos y adicionalmente está un programa de reacondicionamiento, tanto físico en general como cardiovascular, que se tiene que hacer con estos pacientes para ayudar a que se vayan adaptando y mejorando esta situación. El estilo de vida es muy importante definitivamente. Ejercicio, una buena alimentación, consumir bastante líquido como lo veíamos ahora. Doctor, finalmente esas recomendaciones del médico para los pacientes con disautonomía. En general, lo de la hidratación es importante, lo de una alimentación adecuada, una alimentación idealmente balanceada. Es bien importante tener en cuenta que si el paciente sufre estos síntomas, es importante tener un programa nutricional también importante para él. Adicionalmente, que se descarten otras condiciones, otras enfermedades. Los hábitos de vida saludable, la actividad física es bien importante. Sí. Lo que es el consumo de alcohol en determinadas condiciones puede facilitar o favorecer. Pero una de las condiciones que actualmente estamos viendo con mayor frecuencia son las alteraciones en los hábitos de sueño como condición disparadora, que no es infrecuente verla y que está facilitando muchos de los casos que vemos en la actualidad. Muy bien, doctor Basilio Wagner, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, sobre todo con este tema tan importante que pues hay que diagnosticarlo definitivamente a tiempo para poder hacer un buen tratamiento que nos asegure, por supuesto, calidad de vida. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.